Muy buenas chicos, esto es Doctor Alfa y vamos a resolver el ejercicio A2 del examen de BAU de julio de 2020, es decir, lo que sería el segundo ejercicio de la opción A. Se trata de un problema de funciones en el que nos piden lo siguiente, nos dan estas dos funciones, la función f de x y la función g de x, y nos pide que comprobemos, utilizando el teorema que nosotros creamos conveniente, que comprobemos, que existe un punto en el cual las dos funciones se hacen iguales, es decir, las dos funciones toman el mismo valor, en el intervalo 1, 10. Bueno, como siempre deciros que en los comentarios tenéis el acceso a los enunciados de todos los ejercicios para que podáis comprobarlos y hacerlo vosotros mismos. Bien, esto me recuerda mucho al teorema de Bolzano, es decir, el teorema de Bolzano, ¿qué nos dice? El teorema de Bolzano nos dice que si yo tengo una función, vamos a llamarla h, en el que el signo de a es positivo y el signo de b, es decir, en este caso sería el de 1 y el de b igual a 10, es negativo o al revés, es decir, h de a es menor que 0 y h de b es mayor que 0, y además h es continua, lo que nos dice el teorema de Bolzano es que existe un valor c tal que h de c es igual a 0. Eso es lo que nos dice el teorema de Bolzano. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo tengo que fabricarme una función h que pase de positivo a negativo y que en algún punto sea 0. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues fijaos, si yo quiero que f de x sea igual a g de x, es decir, me piden que haya un punto en el cual las dos sean iguales. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿O qué es lo que ocurre? Que f de x menos g de x sea igual a 0, que es precisamente lo que nos dice el teorema de Bolzano. Entonces, ¿qué es lo que hago? Defino una función h de x igual a f de x menos g de x. F de x menos g de x. Por lo tanto, mi h de x va a ser la siguiente. Mi h de x va a ser igual a ¿quién? A x al cubo menos 3x al cuadrado menos 1, que es la f de x, ¿lo veis? Menos 6x. Por lo tanto, esto si lo ordenamos me quedaría x al cubo menos 3x al cuadrado menos 6x menos 1. Y esta es la función a la cual tengo que aplicarle las condiciones del teorema de Bolzano. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuáles son esas condiciones? Pues ya las tenemos aquí. Yo tengo que ver el signo de h1. El signo de h1 será 1 al cubo menos 3 por 1 al cuadrado menos 6 por 1 menos 1. Aquí, como vemos, el 1 con el 1 se me va a ir y me quedaría menos 3 menos 6, que va a dar menos 9, que es negativo. ¿Qué tiene que ocurrir, por tanto? Que yo ahora, cuando haga h de 10, cuando evalúe la función h en el punto x igual a 10, me tiene que dar positivo, que sería 10 al cubo menos 3 por 10 al cuadrado menos 6 por 10 y menos 1. Claro, ¿qué ocurre? Que esto es 1000 menos 300 menos 60 menos 1. Y claro, ¿esto qué va a dar sin necesidad de realizar la resta? Esto va a dar positivo. ¿De acuerdo? ¿Qué sería lo siguiente? Comprobar que la función es continua. Entonces lo que hacemos es poner h de x es continua por ser polinómica. Entonces, efectivamente, si esto ocurre, existirá un punto C dentro del intervalo 1,10 en el cual las dos funciones sean iguales. Bien, este sería el apartado A. Vamos a ver el apartado B. En el apartado B lo que me piden es que obtenga
la recta de pendiente mínima, la recta tangente a f de x, a ver que la f de x la he borrado, la recta tangente a f de x es x al cubo más 3x cuadrado menos 1, la recta tangente a f de x, la recta tangente a f de x de pendiente mínima. Entonces, ¿cuál va a ser la pendiente? La pendiente va a venir dada por esta expresión, 3x cuadrado más 6x, es decir, esto podemos llamarlo m de x, que es la función que nos dice cuánto vale la pendiente de x dependiendo de x. Como me dicen que tiene que ser mínima, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues hago la derivada de esa función, de la función m de x, que va a ser 6x más 6. 6x más 6. Y para que ocurra un mínimo, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Que sea igual a 0. Por lo tanto, me queda que x sea igual a 1. A menos 1, perdón. A menos 1. Que x sea igual a menos 1. Para comprobar que sea un mínimo realmente, lo puedo hacer de dos maneras. La primera forma sería calcular la segunda derivada, perdón, que me va a dar 6. Como 6 es mayor que 0, implica que tengo un mínimo. O lo que podría hacer es estudiar el signo de m', es decir, de la derivada de x. Sería 6x más 6. Si yo cojo un valor mayor que el menos 1, por ejemplo el 0, me queda que esto sería positivo. Por lo tanto, sería creciente. Y si cojo un valor menor que el menos 1, por ejemplo el menos 2, esto sería negativo. Sería decreciente. Por lo tanto, ocurre que la función pasa de ser decreciente a ser creciente, lo cual implica que aquí tengo un mínimo. ¿Vale? Sería dos maneras de comprobar que realmente tenga un mínimo. Bien, una vez que sé cuál es el valor de x, tengo que sacar el valor de la pendiente. El valor de la pendiente lo saco de m de x. M de x va a ser igual ¿a quién? A 3x cuadrado más 6x. Y esto lo tengo que evaluar en menos 1, o sea, sería m de menos 1, que sería 3 por menos 1 al cuadrado más 6 por menos 1. Entonces esto sería 3 menos 6 igual a menos 3. Entonces ya sé que la pendiente de la recta es menos 3. Ahora lo que tengo que saber son los puntos, o es el punto, mejor dicho, el punto de tangencia. Yo sé que x es igual a menos 1, por lo tanto en f de x sustituyo la x por menos 1. F de menos 1 sería menos 1 al cubo más 3 por menos 1 al cuadrado menos 1. Y esto nos va a dar, sería menos 1 por menos 1 con menos 1 sería menos 2. Con el más 3 da 1. Entonces el punto de tangencia es el punto menos 1, 1. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es la ecuación de la recta tangente. La ecuación de la recta tangente es y menos y sub 0 igual a m multiplicado por x menos x sub 0. Y menos y sub 0. Y sub 0 vale 1. M ¿cuánto vale? Menos 3. X menos x sub 0. ¿Cuánto vale x sub 0? Menos 1. Luego aquí tengo un más 1. La y sería igual a menos 3x menos 3 más 1. Entonces me queda que la recta sería menos 3x menos 2. Y esta sería la recta tangente a la función f de x y que tiene además la pendiente mínima. Este sería por lo tanto el apartado B. Vamos a hacer por último el apartado C. El apartado C lo que nos dice es que hagamos una integral definida. Nos piden una integral definida del cociente de ambas funciones. Es la integral entre 1 y 2 de f de x dividido por g de x.
diferencial de x. Entonces esto sería igual a la integral entre 1 y 2 de ¿quién? De x al cubo más 3x cuadrado menos 1 partido por 6x. Y esto multiplicado por la diferencial de x. Bien, ¿qué es lo que hago? Sería una suma de integrales, entonces la divido así. Me quedaría un sexto por la integral entre 1 y 2 de x al cuadrado diferencial de x. Después sería más un medio entre 1 y 2 de ¿qué? De x diferencial de x. Y por último tendríamos menos un sexto de la integral entre 1 y 2 de la integral entre 1 y 2 de diferencial de x partido por x. Bien, pues estas integrales son relativamente sencillas, o son bastante sencillas. Entonces lo que tengo es un sexto de x al cubo partido por 3. Esto hay que evaluarlo entre 1 y 2, más un medio de ¿quién? De x cuadrado partido por 2, que esto hay que evaluarlo también entre 1 y 2. Y por último tengo un sexto de ¿quién? Del logaritmo neperiano del valor absoluto de x, que esto hay que evaluarlo entre el 1 y el 2. Bien, aquí yo tendría un 18avo y aquí tendría 2 al cubo menos 1 al cubo. En el siguiente tendría más un cuarto de 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Y en el último tendría menos un sexto del logaritmo neperiano de 2 menos el logaritmo neperiano de 1. Bien, aquí yo tendría que esto sería 2 al cubo sería 8, menos 1, 7, me quedaría 7 octavos, perdón, aquí sería 6 por 3, 18, sería 18avos, 7 18avos, luego aquí tendría 4 menos 1, 3, sería 3 cuartos, y por último menos un sexto, el logaritmo de 1 es 0, por lo tanto un sexto del logaritmo del valor absoluto de 2, logaritmo de 2. Bien, la suma de 7 18avos más 3 cuartos me da 41 36avos, 41 36avos menos un sexto del logaritmo neperiano de 2. Y esta sería la solución a la integral, al tercer ejercicio, al tercer apartado del segundo ejercicio. Bien, hasta aquí lo que sería la solución del ejercicio A2 de la prueba de EBAU de Madrid del año 2020, de julio de 2020. Si el vídeo os ha sido de utilidad, no dudéis en suscribiros al canal y cualquier duda o pregunta, dejadla por favor en comentarios. Un saludo a todos.